Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy 24 de diciembre son aproximadamente las 8:30 de la mañana. Exactamente son 8:38 de la mañana. Pasé una noche que me quedé hasta tarde trabajando. Me habré quedado hasta las 2 de la mañana y hoy 6:30 de la mañana me desperté con la sensación de que anoche me había quedado con la idea de hacer este video y le di muchas vueltas, que sí, que no, que convenía, si convendría hacerlo, si no valía la pena. Y nada, y hoy a las 6:30 de la mañana me desperté dando vueltas y bueno, fíjense que desde las 6:30 estoy dando vueltas y ahora a las 8:30 de la mañana recién me puedo sentar acá frente a cámara y hablarle a todos. Y el video de hoy, antes que nada, les comento, no va a tener edición, a lo sumo le voy a poner música, no, la intención es estar acá hablando lisa y llanamente, sobre todo para aquellas personas que hoy, en una fecha tan especial como es 24 de diciembre, faltan un par de horas para que sean las 12 y todo el mundo festeje Navidad. Es un video para esas personas, para las personas que hoy se sienten solas, para las personas que este año principalmente hayan tenido alguna pérdida principal de algún ser querido. Un video en donde, bueno, aquellos que están muy arriba, que están esperando ansiosos, que están con todos los preparativos, con ganas de festejar, que se sienten ya alegres, quizás este video no esté preparado o principalmente para ellos, así que tienen la posibilidad, digamos, de irse, porque la verdad es que apunta a la gente que hoy por hoy puede que estén festejando a las 12 de la noche solos sentados en una mesa, que no tengan con quién golpear eh, las copas para brindar, y que lo mismo le pueda llegar a pasar dentro de una semana con el 31 de diciembre. Lo mismo para aquellos que hoy sienten que no tienen nada de que festejar, y apunto a eso justamente, a esas personas, a las personas que hoy sienten que a lo mejor tienen ganas de, como decía mi mamá, hacer un pozo y enterrarse hasta que pase el 25 de diciembre. Es un video en donde voy a hablarles de mi experiencia, de también de sentir que las navidades ya no son las mismas que cuando éramos chicos, y mucho menos desde hace 8 años, cuando mi papá murió. Así como suena, ¿no? Un 24 de diciembre de hace 8 años atrás, mi papá se muere. Se muere repentinamente, no tenía a simple vista o que sepamos por algún tipo de diagnóstico ninguna enfermedad. Pasó muy repentinamente. Y bueno, obviamente, un 24 de diciembre, imagínense lo que eso significa para mí, para mi familia, donde sentimos que no tenemos nada que festejar, donde nos sentimos un poco más solos. Dicho sea de paso, hoy la Navidad la voy a estar pasando con mi mamá solo, eh, bueno, pero por las razones de que, bueno, mi hermano le toca ir a festejar con su suegra, con su mujer, mi otro hermano le toca trabajar de noche y hoy voy a estar solo y con mi mamá. Y a lo que voy con estar solo, justamente me trae a reflexionar esto, ¿no? De cómo fueron las navidades cuando yo era chico. Voy a estar pasándola, si el clima acompaña, porque hoy está bastante nublado, en el mismo patio
de donde prácticamente pasé todas las navidades de mi vida, en el patio de la casa de mi viejo, en donde cuando era chico la familia era grande, con los abuelos, con los tíos, con los sobrinos, con amigos incluso de la familia que eran prácticamente familiares, en donde la mesa era larga, donde había muchas sillas, donde había mucho olor a pan dulce, donde había mucha comida que sobraba para el otro día, y hoy van a estar 2 personas nada más sentadas ahí. Cómo cambia la vida, ¿no? A lo largo de todos los años, en donde a veces, o en algunos casos, puede que las familias se vayan agrandando y las fiestas empiecen a ser mucho más importantes. De hecho, eso me pasó a mí hace 18 años atrás, cuando nació mi hija, donde la Navidad, si bien ya la familia empezaba a achicarse, empezó a tener otro significado, porque tenía esa alegría de poder compartirlo con mi hija, la magia de Papá Noel, los regalos, la emoción de estar jugando con las estrellitas, los fuegos artificiales. Y hoy ya con 18 años prácticamente, es más, si le pregunto, hasta creo que ni siquiera tendría ganas de pasar las navidades con sus padres, quisiera estar con sus amigos. De hecho, hoy justamente no va a estar conmigo porque hoy festeja con la madre. Pero principalmente el video se basa en eso, en cómo hace 8 años la Navidad pasó a tener otro significado para mí, cómo cambió la vida y cómo puede cambiar en un chasquido, ¿no? Digo esto porque, vuelvo a repetir, mi papá hace 8 años estaba normal. 3 días antes empezó con un dolor de estómago fuerte, testarudo, no quiso ir al médico. Pasa un día, pasó 2 y bueno, tomamos la decisión de que había que llevarlo por más que él no quiera. Pasó un día en la clínica y el 23 de diciembre de hace 8 años atrás estaba distinto. Prácticamente era como que le costaba mucho respirar, el dolor no se le iba, estaba con sueros. Recuerdo que ese 23 de diciembre a la mañana yo me había quedado todo el día con mi mamá esperando. Íbamos a hacer un cambio de turno con mis hermanos y tipo al mediodía me volví para mi casa con mi mamá. Se había ido uno de mis hermanos para allá y mientras ellos lo cuidaban, mi mamá se bañaba, comía y yo me quedé con mi hija. Recuerdo que ese día fue el día que le regalé, o que Papá Noel le trajo, su primer celular. Y ese celular, ese día lo tuve que ir a retirar de Banfield, volví, comí con ella, jugamos. No le habíamos dicho nada de cómo estaba la situación del abuelo, aunque él sabía que estaba internado, pero la realidad es que ninguno de todos nosotros esperaba ese desenlace, ¿no? Se hicieron las 5 o 6 de la tarde y ese 23 de diciembre me bañé, terminé de jugar, la bañé a Martina y en ese momento nos fuimos para la clínica. Cuando llegamos a las 7 de la tarde, el panorama era totalmente distinto. No se podía entrar muchas personas a la sala donde estaba. Y cuando entro, me encuentro que mi papá no era mi papá. ¿A qué voy con esto? Que no estaba reconociendo. Vuelvo a repetir, no tenía nada más que un dolor de estómago en ese momento. Y verlo
colorado, él era rubio. Verlo colorado, como que estaba agitado, le costaba respirar. Incluso hasta quiso cambiar la tele con un celular. No estaba reconociendo la diferencia con el control remoto. No quería que le hablemos. Se sentaba en la cama, estaba desesperado. Y inmediatamente como que se desmayó. Inmediatamente salí corriendo a los gritos por el pasillo de la clínica buscando un médico, alguien que atienda. Llegaron los médicos, salimos del salón, corriendo se lo subieron en una camilla y 3 horas más tarde nos enteramos de que hizo 2 infartos mientras lo llevaba. Sobrevivió a esos infartos. Fueron horas largas, horas que parecían días, hasta que, bueno, llegó las 12 de la noche del 24. Nosotros estábamos en la puerta, estaba uno de los hermanos de él con mi tía, había muchos familiares, conocidos. Me llama el médico para que entre y mi mamá no quiso ir. Fui yo con uno de mis hermanos. Cuando entramos al salón de terapia intensiva, estaba todo cableado, como en un coma inducido. Y ahí el médico nos dijo que no había prácticamente nada que hacer, que había hecho los 2 infartos, ahí es donde nos enteramos, y que eso traía secuelas en la cabeza por el oxígeno, la falta de oxígeno, y que si sobrevivía no iba a ser la misma persona. Inmediatamente en ese momento, como un flash, recordé lo que siempre mi papá decía, que si él iba a tener una ACV y sabíamos que iba a quedar postrado, preferiría no vivir. El médico nos decía que se había hecho todo lo posible, que sobrevivía si había un milagro. Creo que le recé a todos los dioses esa noche, a las vírgenes, a los santos, a otras religiones. Y esa noche, estando ahí en el salón, viéndolo acostado, desnudo, me pasó toda una vida por delante. Una vida de recuerdos de mi papá cuando yo era chico, de días de pesca, vacaciones, retos, enojos, mucha ayuda. La verdad, es un momento en donde realmente la vida pasa en segundos, como ráfagas. Y escuchaba y recordaba lo que él siempre decía sobre que no quería quedar inválido, no quería quedar postrado, no quería ser una carga para nadie. Escuchaba que eso, si sobrevivía, era un milagro. Y tuve, digamos, la difícil decisión de hablar con los médicos, que si no había más nada que hacer, que lo dejemos en paz, que lo dejemos descansar. Inmediatamente hizo otro infarto mientras yo estaba ahí, lo reanimaron, y ahí es donde el médico me decía: te das cuenta que no hay mucho más para hacer. Me tiré sobre la cama, sobre su panza,
Lo abracé, lo besé y fue mi último adiós. Después de eso tuve que salir, hablar con mi mamá, que prácticamente no había palabras, solo se veía en los rostros. Nos abrazamos, lloramos y mi papá se había ido. Un 24 de diciembre. Paradójico, en los últimos 10 años anteriores a eso, mi papá era una persona gorda, rechonchona, de bigotes, canoso. Un periodo que trabajaba de remis y lo llamaban Papá Noel. Qué loco que mi papá se haya ido un 24 de diciembre, ¿no? Qué loco que siendo uno adulto cuesta entender, es difícil, digo porque prácticamente de cuántas personas nos enteramos que se muera un 24 de diciembre. A lo que voy es que siendo una persona adulta, sensata, que piensa, en mí todavía existía la idea de que los 24 de diciembre no se muere gente. Que no puede morirse gente siendo un día tan espiritual, ¿no? Un día donde la gente lo único que hace es estar de fiesta, esperando regalos, tomando, comiendo, riéndose, pero no muriéndose. Mi papá se murió un 24 de diciembre y las navidades desde ese entonces no fueron más las mismas. Algunos con los años me empezaban a cargar, pero pareces el Grinch, que no querés festejar. De hecho, hace 8 años que no armo más el árbol de Navidad. Siento que todavía no tengo nada que festejar. Y lo único que atino a hacer esa noche es cuando llega a las 12 de la noche, golpear las copas y mirar el cielo. Mi Papá Noel se murió justamente un 24 de diciembre. Y todos preguntarán, bueno, ¿por qué estoy haciendo este video, no? ¿Por qué lo estoy haciendo tan público? Porque justamente cuesta hablar de esto, cuesta asimilarlo a pesar de los 8 años que pasaron. Sin ir más lejos, abro un paréntesis en la historia y es como que recién hace 2 años o 1 año todavía está el auto de mi papá guardado en el garage, intacto, nadie más lo volvió a utilizar, creo que lo usé una sola vez para dar una vuelta. De pasarme de venir a las 6, 7 de la tarde de trabajar, y yo vivo al lado de la casa de mis viejos, y ver el auto estacionado ahí, imaginar que está sentado a la tarde en ese patio con mi mamá tomando mates. Cuesta entender que esa persona no está más. Cuesta entender que nuestros seres queridos se mueren. Cuesta entender que no tengo más papá, aunque sé que está presente, ¿no? Y les decía, hacía este video justamente así, a secas, sin edición, sin nada, hablando frente a cámara, sin ningún guión, sin nada, porque justamente yo lo que quería era transmitir
principalmente que desde el dolor que siento, a pesar de que ya pasaron 8 años, hay personas que este año recién les está tocando haber perdido algún ser querido y pasar su primera Navidad sin esa persona. Decirles que los entiendo completamente. Lo que es no estar, saber que no está más esa persona a la que tanto amamos. Y si bien el dolor ajeno no es compasivo ni es una manera de decir, bueno, tu dolor es más o menos que el mío. Piensen que el mío murió un 24 de diciembre. Cuando veo que todo el mundo va y viene haciendo compras, cuando veo la gente, parece a propósito, ¿no? A veces pasa eso. Ver que la gente va, viene al centro comercial, compra regalos, están hablando de cómo se van a vestir, qué van a comprar para comer, están planificando. Parece a propósito que la gente se siente alegre y uno se siente pésimo. Pero así es la vida. No todos estamos en la misma cresta de la misma ola. Y eso es lo que a veces cuesta también entender. Y por eso justamente, porque sé que hay muchas personas que hoy están solas, muchas personas que hoy perdieron este año a alguien, algún ser querido, nadie los va a entender. Y es lógico que nadie los entienda, porque el dolor lo siente uno mismo. Yo puedo estar acompañado de un montón de personas, puedo recibir los mensajes de 1.000 millones de personas, pero nadie va a entenderme. Lo mismo les debe pasar a ustedes. No tener ganas de hacer nada, esperar que pase lo más pronto posible esta noche y que bueno, entender que son las reglas de la vida, ¿no? Si hay algo que siempre sabemos, es una frase hecha, es que sabemos que nos vamos a morir. Sabemos que se van a morir nuestros seres queridos. Sabemos que vamos a sufrir, que vamos a tener que pasar por dolores. Nadie está preparado justamente para eso. Y es lo que nos toca. Hace 8 años me tocó a mí. Este año le debe estar pasando a otra persona. Y por eso este video. Para saber y entender que a todos nos pasa esto mismo. Y que justamente una vez que pasa, la vida al otro día continúa. Recuerdo muy bien que ese 24 de diciembre fue tipo 12:30 de la noche que muere mi papá. Tipo, nos habremos quedado hasta la 1 de la mañana y nos tuvimos que volver a casa. A casa sin saber cómo nos íbamos a levantar al otro día. Recuerdo que me levanté 10, 11 de la mañana porque incluso teníamos que volver a la clínica por cosas de protocolo, no sé cómo se dirá, pero que había que reconocer el cuerpo. Recuerdo que acompañé a uno de mis hermanos y yo no bajé del auto. Mi despedida había sido la noche anterior, cuando lo besé, cuando todavía tenía calor en su cuerpo. Justamente ese 24, a 2, 3 de la tarde me debo haber acostado a dormir, porque no había dormido bien toda la noche. Y cuando me levanto no había nada que comer. Era una Navidad donde no había absolutamente nada preparado. Recuerdo salir tipo 8 o 9 de la noche a andar con el auto y encontrar una casa de pastas, comprar algo como para decir, cenamos el grupo reducido de familia. Pasó el domingo y el domingo a la noche, al mediodía, sí teníamos
planificado hacer un asado. Estaba la carne comprada hacía un tiempo antes. Un asado que tenía que cocinar mi papá. No saben cómo lloré. Me tocó hacerlo a mí. De hecho, digo esto porque en la familia el que cocinaba asado era él o yo. Prender ese fuego, poner esa carne a la parrilla, me costó horrores. No podía mirar cómo encender el fósforo porque lloraba. Lloraba como un nene de 5 años. Lloraba sin consuelo. Pero lo hice de todas maneras porque otra de las cosas que él decía era que cuando él se muera, quería que lo recuerden comiendo, tomando, festejando. Y a pesar de mi dolor, lo hice. Espero que este video que estoy haciendo con ustedes les sirva, que les sirva para saber que los entiendo, que hay personas en el mundo a las que les pasa estas cosas, que entiendo que no tengan ganas de festejar. Es la primera vez que hago esto, estar hablando con alguien, o porque sé que estoy hablando con alguien, que alguien, al menos una persona, va a estar viendo este video, y que espero que se sienta acompañada al menos, y que... ¿Por qué hago este video en este momento? Bueno, hace 3 meses, como los pocos que me siguen saben, tuve la idea de crear este canal de desarrollo y crecimiento personal, justamente para ayudar a las personas a transmitir experiencias de vida principalmente, buenas, malas, porque siempre de lo malo también deja enseñanza. Desde mis conocimientos de lectura, de prácticas, y esta es una de esas tantas. Y al mismo tiempo, como siempre y en muchos videos digo, en este camino que uno a veces toma la decisión de, y a veces cuando tampoco toma la decisión, ¿no? Esto del crecimiento y desarrollo personal, este canal precisamente, y este video puntual, lo hago como forma de parte de mi crecimiento. Y digo esto ¿por qué? Porque hace, por ejemplo, como para que tengan una idea, hace 8 años, desde que él murió, que no miro fotos. No puedo mirar fotos de mi papá. He visto, no les voy a mentir, de hecho, cuando voy a la casa de mi mamá, ella tiene un retrato en su pieza de él, pero no soy de ir a buscar en el Facebook los recuerdos, no soy de buscar en los álbumes de fotos que sé dónde están y sé que están. No puedo, porque me pasa algo similar a lo que me pasa con esto del auto, ¿no? De ver el auto y considerar que todavía está ahí, está vivo. No puedo verlo. No puedo verlo, y seguramente también tenga que ver con que prefiero seguir recordándolo, seguir teniéndolo vivo en mi mente, en mi corazón, y como seguramente todos ustedes deben querer con sus seres queridos que ya partieron. Estar hablando, esto es liberar, como quien dice, soltar. Por eso este video también, porque quiero que les sirva a ustedes
pero también es parte de mi crecimiento, poder contarlo, poder decirlo, poder que al menos mi experiencia, no tan buena, para nada buena, a otro también pueda llegarle, que pueda saber que no está solo, que pueda entender que a todos, en mayor o menor medida, también nos va a estar pasando. A lo largo de todos estos años, creo que, no sé, pero no debe haber un día en el que yo deje de pensarlo, de recordarlo, de tenerlo en cuenta. A veces cuando hablamos con mis hermanos y se abre a veces la puerta por el viento, decimos: pasa Ernesto. Creemos que él está presente. Recordamos frases, anécdotas, risas, cómo nos retaba. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que ahí es donde realmente viven nuestros seres queridos, en los recuerdos, no en cosas materiales ni en imágenes. Sé que hay muchas personas que suelen mirar videos, imágenes, por lo menos esto es lo que a mí me pasa, ¿no? Que no puedo todavía. Espero poder pronto, porque creo que también poder hacerlo significa de que pasé a un siguiente nivel y donde pude liberar, porque seguramente el que yo no pueda mirar esas imágenes o esos videos tenga que ver con que hay algo que todavía no pueda superar. Pero creo que hoy con este video he hecho un paso muy importante. Y vuelvo a decir, espero que también a ustedes esta historia les sirva. Y para ir finalizando, aunque sé que queda un poquito porque es algo bastante largo, hace unos años también para un concurso, para un concurso de cuentos creo, hice un cuento que, si no mal recuerdo, son 10 páginas. Así que bueno, nada, quería compartirlo también con ustedes en este momento. Sobre todo también porque tampoco soy de compartir esas cosas que tanto me gustan a veces como es el tema de escribir. Y la historia que había hecho, el cuento, se llama justamente esa. Una historia mínima llamada Felicidad. Y dice así: desde chico solía quedarme sentado mirando a Ernesto dormir la siesta, sobre todo en las tardes de verano, escuchar su ronquido leve y el silbido en el pecho, mirar su panza inmensa que subía y bajaba en cada respiración, su lunar colorado cerca del ombligo, pero más sus pies con callos en los talones, sus uñas gruesas y deformadas por un carro que de joven le pasó por encima. Sus pies tenían más vidas que los gatos, también repletos de pequeñas cicatrices por hacer explotar un frasco de vidrio lleno de pólvora en una noche buena que pudo terminar en tragedia en su infancia. Ernesto era un hombre de mediana estatura, gordo, con una panza dura, siempre a punto de explotar, con unos bigotes gruesos amarillentos de nicotina, sus manos gruesas, percudidas de grasa, sus piernas flacas contrastaban con su cuerpo, sus ojos verdes tristes, de cejas caídas, y un jopo a lo Elvis Presley que el tiempo se encargó de desmalezar. Pocas veces se lo notaba alegre. En vacaciones, ahí sí que era feliz, aunque era una vez al año, sentado en la reposera, debajo de la sombrilla, a la orilla del mar. Durante ese mes se le iban todos los males. Hasta la psoriasis que reinaba alrededor de su nariz y los codos desaparecía. Siempre decía gracias al salitre del mar. Pero todos suponíamos porque estaba alejado de todos los problemas. Nunca entendimos muy bien cuáles eran esos problemas, porque siempre se los guardaba para él de forma egoísta.
pero seguramente era la vida entera. Otros momentos de felicidad eran los domingos que preparaba el fuego para el asado en compañía de alguna botella de tinto. Nunca llegaba a la mamúa, pero en sus ojos brillosos detonaba que al menos por un rato adormecía las preocupaciones. Él siempre fue así, lento, quizás por su sobrepeso y otro tanto por sus desganos, siempre viendo el lado negativo a todo. De hecho, no hacía demasiado. ¿Y para qué? Más sí, déjalo así. Siempre sentado en la punta de la mesa con los codos apoyados, sosteniendo su cara con el mentón entre sus manos, con la mirada perdida en un punto fijo por horas. Con el pasar de los años se fue agravando, cada vez hablaba menos y cuando podía, huía de todos, a su escondite preferido. Se metía dentro del auto a escuchar música para que nadie lo jodiera. Eso también era una verdad. Desde que se jubiló, todos, en menor o mayor cantidad, le pedíamos algo. A pesar de ser un hombre cansado de la vida, siempre estaba dispuesto, tenía el sí fácil. Y ahí estaba Ernesto, con Graciela detrás de la ventana de la cocina, impartiendo órdenes. Nadie la veía, pero su omnipresencia marcaba el ritmo de la casa. Ernesto, hay que cortar el pasto. Ernesto, hay que hacer mandados. Ernesto, hay que cambiar los cueritos de la canilla. Ernesto, no podés ser tan groto, se te ve la panza. Ernesto, deja de comer un poco. Ernesto, no podés pasarte las tardes mirando la tele. No sé qué le pasa a tu padre, pero ya ni me escucha. Ernesto, escuchaba la palabra Ernesto y levantaba la mirada sin mufar, resignado y asintía. Incluso, en más de una oportunidad, hasta los vecinos le pedían cosas o llamaban a la madrugada para que los saque de algún apuro con el auto. Todos, en mayor o menor medida, abusábamos de su imposibilidad de decir que no. Nuestra relación fue mejorando con los años y a cuentagotas, pero fue mejorando. Era parco e inexpresivo y nada demostrativo. Quizás por esto aprendí a valorar los recuerdos junto a él. Ahí estoy yo, como una filmación con colores gastados y saltos de fotogramas, manchas de celuloide en los recuerdos de aquel niño que alguna vez fui, correteando palomas en el medio de la Plaza de Mayo, por momentos con Ernesto de la mano, por momentos solo entre gente que viene y va entre los pasillos y las fuentes de agua, con una sonrisa pintada y un flequillo a lo Carlitos Balá que se iba despeinando en el viento de aquel invierno. Que Ernesto me pidiera que lo acompañara o me tuviera presente siempre era una fiesta. Me sentía importante. Recuerdo esa vez, lo acompañé a hacer un trámite frente a la plaza, a un banco, durante el tiempo de permanencia, mientras lo miraba sentado en el escritorio, carajeando. Mejor dicho, carajeando no, nunca lo vi enojarse o pelear con alguien. Agarrándose de la cabeza, con un rostro de amargura. Me la pasaba girando en la puerta de entrada, una máquina de teletransportación que te llevaba a dos escenarios, la calle, adentro, afuera, con solo girar en esa rueda mágica en forma de puerta. Nunca pude olvidar, a pesar de los años, ese momento, ese día, ese paseo que hicimos con Ernesto, porque no tuvo a nadie con quien dejarme para ir solo. La capital, para un niño, puede resultar un gran parque de atracciones, un mundo nuevo para explorar, sobre todo si venís de otro lado del riachuelo. Avenidas anchas, el subte, donde ponía la ficha plateada con la sigla de YPF, por la ranura para dar vuelta al molinete, las balanzas en el andén que por una moneda podías pesarte. Eso era el futuro. Y esa salida, la única salida que tuvimos los dos solos, siendo un niño también me consintió. Recuerdo que a la vuelta, mientras esperábamos la salida del tren en Constitución, me compró la crush más rica que tomé en mi vida. La pienso y aún hoy me refresca el paladar. No recuerdo besos, ni siquiera que haya reído junto a mí, ni me haya pasado la mano por la cabeza en forma de caricia, aunque sí los coscorrones o los tirones de oreja. Una mañana junto a mi tío y mi primo nos fuimos de pesca a la laguna de Chascomús. Con Leonardo corríamos entre los pastizales y juncos al borde de la laguna, siempre al filo de caernos al agua. Mi tío gritándonos, puteándonos a los dos por igual para que nos dejemos de joder.
En cambio Ernesto, con menos paciencia, se puso de pie. Estaba armando la línea con anzuelos y encarnando lombrices. Enojado revolvió todo al suelo, se puso de pie, nos correteó y en un movimiento falso alzó la pierna para calzarme una patada en el traste, con la mala suerte que la dio en el aire. Del envión perdió el equilibrio y terminó cayendo de culo en la tosca empantanada. Fue tanto el dolor que le costó ponerse de pie. Inmediatamente me llamó con la mano, clavándome la vista: vení para acá porque si te agarro va a ser peor. Si bien sabía que no me podía alcanzar, ni pensaba correrme porque perdía tiempo de pesca, era algo rencoroso y de regreso la cosa se iba a poner fiera. Me acerqué y preferí el tirón de oreja para que descargara su enojo, quedara aliviado y así todos contentos. Al fin de cuentas me hizo un favor, me calentó la oreja en esa mañana llena de escarchas. Ernesto estaba criado a la antigua y aplicó conmigo lo que hicieron con él. Andá a hablarle de pedagogía de psicólogos. El revés de la mano era el corrector a todo lo que yo pudiera sacarlo de casillas, siempre clavándome el golpe justo en la comisura del labio del lado izquierdo. Un no era simplemente eso, un no. Nada de justificar o explicar por qué no. Hasta juré que el día que fuera padre con mi hijo haría todo lo contrario. Siempre hay que explicar qué es lo que está mal. Hoy, como padre de Martina, siento que no siempre hay que dar explicaciones, aunque me es inevitable no hacerlo. Un no de los de antes tenían una fuerza inquebrantable que mi carácter carece. A los 11 años vino el gran mimo, el primer mimo. El regalo de una caña de pescar para un día del niño. El regalo no era en sí la caña, sino que a partir de ese momento me estaba premiando con la posibilidad de acompañarlo a pescar. Desde ese entonces, en las pocas salidas que en familia hicimos a la casa de un tío en el Salado, teníamos nuestro espacio de hombres. Chocho cargaba los bártulos de pesca en el auto para ir a la orilla del río por varias horas. Ahí creo que comprendí la importancia del silencio, la paz y la paciencia del pescador. Como una ley, fue lo primero que me dijo antes de armar la caña: acá no se jode. Si querés seguir viniendo a pescar, hay que estar calladito, siempre mirando la punta de la caña, hay que sentirla como si fuera parte de su cuerpo, hay que prestarle mucha atención al hilo, cómo queda tensado entre el puntero hasta que se pierde debajo del agua. Apreciar el brillo del sol pegando en la puntera es algo que pocos conocen. A pesar que fruncía los ojos y el reflejo del sol me dejaba ciego, procuraba no quitarle la vista. Tenía mucha razón. El brillo del sol de la mañana o del atardecer, mezclado con el silencio del río o del mar rompiendo sobre la playa, tiene un encanto que solo los pescadores saben apreciar. Un encanto que no se enseña, se transmite, se hereda. Uno de esas tantas mañanas, el costado del puente del Salado, como trofeo, nos hicimos 6 carpas y otro tanto de lisas. Esas sí que eran difíciles, resisten y pelean en el agua hasta el último instante hasta quedarse sin aliento. Ese mediodía llegamos a la casa con una sonrisa dibujada, bajamos del Citroën anaranjado 13B con los baldes llenos de pescados. Íbamos directamente a Graciela a mostrarle la proeza. Se nos paró firme, con las manos en la cintura como guapo del 900. No sé qué quieren decir con eso. La miré extrañada como no sabiendo qué estaba queriendo decir. Ni se les ocurra que yo voy a abrir y limpiar esos pescados. Ustedes los pescaron, ustedes se encargan de todo. Se dio media vuelta y ahí nos quedamos, petrificados, Ernesto y yo, que terminamos debajo de un árbol, sentados en banquetas, descamando y quitando tripas. Fue su fiel compañero de pesca en río y en las noches desoladas sobre la orilla del mar en febrero, metiéndonos al agua hasta la mitad de la cintura. Podíamos pasar noches enteras o madrugar y salir del departamento a pata por la calle principal con las cañas, el balde con las almejas para encarnar, mientras me sentía un sapo de otro pozo ante la mirada de los otros pibes que empilchados andaban cazando levante, amanecidos al pico de una botella. Es cierto, algo de envidia les tenía. Por mi orgullo, por estar viviendo una aventura con él, no tenía precio. Sentía que la vida me estaba dando la oportunidad de ganarle
al tiempo perdido. En mi época de primaria, quizás mi época más solitaria, un poco por elección, otro tanto por resignación, envidiaba a los de mi clase. En cada festejo patrio los padres se amontonaban detrás de la formación de los alumnos y aplaudían cada acto sobre el escenario. A mí jamás nadie me fue a ver. Es así que la tarde en que me gradué, el último día de curso, al momento de la entrega de medallas y de diplomas, cuando me nombraron para que pasara al frente, pasé con la cabeza gacha. Me sentía huérfano, la directora me vio cabizbajo y yo la miraba a ella como un perro apaleado. Bajé la cabeza estirando el cogote, sin más que hacer, para que ella me lo colgara cuando empecé a escuchar murmullos. El movimiento del tumulto que se iba abriendo en un surco, no podía creerlo. Rompiendo filas, apareció de la nada. Fue sin dudas la sorpresa más grande que he tenido en mi fin de la infancia. Cuando me salvé de la colimba, los amigos del barrio me organizaron una fiesta al sábado siguiente y desde la mañana entre asado y vino ya estábamos picados. Por la tarde, cuando todos se fueron, me quedé con uno de ellos. El dueño de casa, borracho, puso boleros. Le gustaba ponerse melancólico con boleros para llorar amores perdidos y entre lágrimas despachamos litros de cerveza. No podía dejarlo solo y para el fin de la tarde, con el sol cayendo, habíamos liquidado 2 cajones de cerveza. Para la noche, a los tumbos, caminé hasta mi casa. La noche recién empezaba y borrachos dejamos de lado las penas y decidimos que quedaba mucho por festejar. Me acompañó hasta mi casa, me vestí lo mejor que pude con la mala suerte que cuando estaba apuntando al cerrojo para cerrar la puerta, cayeron mis viejos. Graciela me armó flor de escándalo que mi amigo salió despavorido, las patas no le daban, en cambio yo, borracho, arrastrándome por las paredes, fui obligado a irme a la cama. Recuerdo acostarme con el mundo dando vueltas como un coinor, apenas pude sentarme en el borde de la cama, vomité hasta el apellido. Ernesto reía casi a carcajadas mientras en una pava calentaba agua para hacerme un café negro, porque ya se la veía venir. A pesar de la borrachera, recuerdo patente los gritos de Graciela desde la cama de la pieza de al lado. Ahí lo tenés en pedo, espero que mañana le expliques que en esta casa no aceptamos borrachos ni drogadictos. Ernesto puso la taza echando humo sobre la mesa, me fue a buscar para ponerme de pie y sentarme en la punta, mientras le respondía: ¿por qué no te dejas de joder? Te pones a dormir que de esta me encargo yo. Deja de gritar y dormite de una vez, que una mamúa no es la muerte de nadie. El pibe está creciendo. El pecho se me hinchó. Ahí estaba él respondiendo por mí, poniendo el cuerpo a la situación como nunca antes. Ernesto era chapucero, los detalles son una materia previa que nunca probó. Era el típico, lo atamos con alambre y siempre salía del paso con una solución. Nada lo enojaba al punto de mandar a la mierda o revolear todo. Podía estar horas pensando algo que por más que encuentre la solución, lo iba a resolver con cualquier cosa que tuviera a mano. Cada vez que recurrían a él, me quedaba mirándolo, levantaba el ceño, exhalaba y me daba la respuesta por más que no la supiera. Estaba fascinado, no podía creer cuánto conocimiento podía tener ese hombre. Lo admiraba y se lo hacía saber, y él, con una sonrisa apenas dibujada en el labio, me decía: ¿qué vas a hacer el día que me muera? Nunca le respondí. Es el día de hoy que aún no tengo esa respuesta. Varias siestas me he quedado mirándolo como dormía plácidamente más de una vez. Se quedaba dormido, sentado en la silla, con sus brazos cruzados, apoyados sobre su barriga, debajo de la sombra de la parra, entre rasgueos de chicharras. Otras lo miraba de lejos mientras fumaba o se cortaba las uñas con los dientes, con la mirada ida. Ni murmuraba, ni siquiera hablaba solo. Él solo pensaba. En algunas ocasiones le pregunté qué le estaba pasando, pero la respuesta era la de siempre: nada. Se levantaba y se iba disimulando o te cambiaba de tema. Era experto en eso. Nadie supo qué era lo que tanto tenía que pensar. Nadie nunca supo bien qué lo entretenía, qué sueños o simplemente qué deseaba.
Buscaba no preocupar a nadie y a todos preocupaba. Nunca lo vi llorar. Poco antes que se vaya, en una de esas vueltas del destino, junto a uno de mis hermanos, tuvimos un viaje improvisado y desde ese entonces entendí que las mejores cosas pasan porque deben pasar, sin necesidad de buscarlas o planificarlas con tiempo. Fue una noche oscura y profunda, nunca antes había visto tantas estrellas juntas con una luna llena, resplandeciente sobre nuestras cabezas. Ernesto bajó la velocidad mordiendo la banquina, dejó la ruta por una calle de ripio que apenas se veía entre pastizales y juncos de cada lado, y un delgado cartel de chapa rezaba Villa Paranacito. Al principio dudábamos si estábamos yendo por el camino correcto. Por lo general la entrada de los pueblos están iluminadas o mínimamente tienen una calle de entrada asfaltada. No se veía más allá de lo que alcanzaban las luces altas del auto. Un camino con curvas y contracurvas, las piedras golpeaban debajo del piso. Después de unos minutos empezaron a aparecer casas sencillas de cada lado del camino, algunas con una tenue lamparita encendida, en otras se podía ver por las ventanas de postigos abiertos las familias preparándose para comer. Íbamos a paso de hombre, sin encontrar el río que sin darnos cuenta nos acompañaba hacía varios kilómetros al costado. Transitamos hasta toparnos con un embarcadero, una pequeña plaza al costado, una maderera y de frente Prefectura Nacional. Llegamos al corazón del pueblo. No había gente, ni perros, ni señales de vida por ningún lado. Solo al costado unos botes meneándose con el movimiento del agua y la luna resplandeciendo con todo su brillo sobre el río. Bajamos abandonando la calefacción. El frío era descomunal. Nos miramos con mi hermano y Ernesto sin decir nada. Los tres pensamos qué carajo estábamos haciendo. Era el peor chasco. La noche ideal se desmoronaba. Volvíamos al auto. Dimos la media vuelta en la bocacalle con agua estancada y emprendimos camino de regreso. No había nada que hacer, estábamos lejos de todo y nuestro propósito, pescar, se diluía en cada paso hasta que pasamos por el frente de una casa y como una especie de corazonada le pedí que se detenga. Bajé del auto, toqué la puerta golpeando las manos y un hombre de barba y campera gruesa con amabilidad y confianza campechana nos atendió. La gente del pueblo es distinta, es cordial, confianzuda y no están contaminados por la malicia de la ciudad. Entre mí pensaba jamás abriría la casa a tres desconocidos, sobre todo si son tres hombres. En cambio, el hombre sin miedo estrechó su mano, le dije queremos pasar la noche, preferentemente en un camping. Salió hasta el umbral de la casa, saludó al resto y alzó el brazo, dio indicaciones dónde ir. Después de agradecerle, nos fuimos e hicimos como nos dijo, sin que nadie nos atendiera, abrimos la tranquera blanca y entramos al camping donde no había nadie más. Estacionamos cerca de una parrilla y unas mesas de cemento, con Sebastián nos pusimos a armar la carpa, mientras que Ernesto, junto a algunas ramas del suelo, echó parte de la bolsa de carbón y prendió fuego. Junto a mi hermano, caminamos por camping hasta la orilla sin linterna, dábamos pasos precavidos al tanteo, apenas nos veíamos los pies. El río estaba crecido al filo y de casualidad no nos hundimos, gracias al reflejo de la luna alumbrando el movimiento de un ramerío y la tierra que se junta en una capa sobre la superficie del agua que se iba por el cauce. Nos reímos, nos dijimos de la que nos salvábamos. Nos dimos media vuelta y a lo lejos veíamos una lengua de fuego rodeada de chispas que se elevaba al cielo oscuro y el rostro de Ernesto iluminado del resplandor rojizo de la llama. En ese instante sentí que el tiempo se detuvo, me quedé mirándolo, observando cómo abanicaba el fuego. Estaba compenetrado con lo que estaba haciendo, se lo notaba distendido, con una tranquilidad que pocas veces lo vi. Estaba en su mundo, abstraído de toda realidad que le pesaba en cuerpo y alma. Era un niño con juguete nuevo. Nos acercamos al fuego. Era imposible el frío de esa noche, imposible pensar en sentarse en ese banco de cemento. El rocío era helado, pero la noche no pudo ser más perfecta.
Era la noche de todas las noches, el ruido de los árboles moviéndose por la brisa constante, los grillos y el silencio infinito nos relajaba el cuerpo. Se escuchaba el crispar de la madera ardiendo que se convertía en pedazos de leña. Los tres encima del fuego, frotándonos las manos para darnos calor, la parrilla de hierro se calentaba y el pedazo de carne y chorizo comenzaba a asarse, largando el olor que abre todos los apetitos. Es increíble el aroma a la leña de campo, el humo blanquecino y el rostro de papá mirándonos sin decir nada. Esa vez no necesitó hablar. Su cuerpo, sus gestos exteriorizaban paz y armonía. Estaba radiante. Ni el mejor de los sueños podíamos estar viviendo semejante noche. Todo era perfecto, incluso hasta el sufrimiento del frío era necesario porque nos decía que estábamos vivos y todo era real. La realidad superaba cualquier sueño o anhelo. Esa noche ni siquiera pudimos sentarnos unos minutos para comer, cortábamos rodajas de carne y comíamos mientras como una tribu en un ritual adora el fuego, caminábamos alrededor de él, cada uno con una frazada por encima del lomo, arropados hasta las cabezas, apenas dejando al aire el rostro y las manos con las que nos llevábamos la comida a la boca. Nunca volví a comer otro asado igual, y estoy seguro que no lo idealizo. Como nunca más viví una noche tan especial. A la mañana siguiente despertamos con todo el cuerpo duro, la helada cayó sobre el pueblo, con los dedos chiquitos de los pies anestesiados, no se sentía la espalda dura de dormir en el suelo y mal dormidos por la incomodidad. Abrí el cierre de la carpa y Ernesto apenas se distinguía detrás de los vidrios empañados del auto. Se levantó más temprano el auto, tomando unos mates. Detrás de mí se levantó Sebastián con todas las ganas de pescar. Era su primera vez con Ernesto. Era su mañana de bautismo, pero Ernesto no quiso salir del auto. Dijo sentirse tranquilo y no quería cagarse de frío. Lo entendí y no quise que saliera de su estado de confort apacible. Armamos las cañas y por varias horas nos sentamos en un tronco. Esa mañana, mientras olía el vapor de una taza de café, entendí que hay lugares que transmiten paz. La naturaleza te envuelve con sus colores, su quietud, sus ruidos, generando un estado de bienestar en cuerpo y alma. Unos patos nadando en la orilla vecina, el sauce llorón acariciando el agua amarronada que cada tanto hacía pequeños círculos que se iban expandiendo hasta desaparecer, y a unos metros una mujer con su crío en canoa se ponía a remar para cruzar hasta el otro lado de la orilla. Los pájaros revoloteando y cantando en la mañana despejada de un cielo celeste claro. Nuestras voces sonaban en la inmensidad del eco. A la mañana pescamos algunos bagres que tiramos de inmediato al agua y así se nos hizo el mediodía y fue momento de levantar carpa para siempre con la promesa de volver. Cada uno de esos pocos momentos vividos vuelven una y otra vez. Algunos prefieren tatuarlos como si llevaran en la piel fuera más importante que llevarlos en el alma. Yo tuve pocos momentos irrepetibles, pero buenos e intensos. Quizás por eso los valoro, porque uno siempre valora aquello que escasea o que ya no tiene. Con el nacimiento de Martina, mi hija, su nieta, toda la dedicación fue para ella. A medida que fue creciendo, Martina y Ernesto se volvieron una cofradía impenetrable. Ahí estaban sus miradas melosas, las manitos de ella tironeando de sus bigotes. Martina upa, Martina sentada en el asiento de atrás del auto. Ella era el sol, el aire, la poca vida que le quedaba. Era su pretexto para no caer en una depresión natural. La despertaba todas las mañanas con el tazón de leche en la cama que bebía con los ojos cerrados mientras se la sostenía para que con el último sorbo a patas sueltas siguiera durmiendo. Martina odiaba que la peinaran. Él tenía el poder de hacerlo en esa época. Vivían uno
para el otro. Eran palo y astilla. Me encantaba verlos desde afuera como una bella escena de película entre abuelo y nieta. El abuelo calvo de bigotes, panzón y anteojos que apenas se sostienen en la punta de su nariz, con su mano gorda tomada de la mano pequeña de Martina y caminando solos y tranquilos, mientras ella le regalaba sonrisas e intermitentemente le levantaba la cabeza para mirarlo, obnubilada por la presencia de su abuelo. Se amaban y en mí corría una inmensa felicidad porque en esos besos y caricias y abrazos que él le daba, sin saber, también me los estaba dando a mí. Ernesto se había quitado el traje de padre para ponerse el de abuelo. Y qué bien que le quedaba. En las últimas épocas ya no era él, era un perro viejo que sabe que está por morir y busca un rincón alejado de todo para dejar caer por vencido su cuerpo hasta dejar de respirar. Nunca sabremos si estuvo conforme con su vida, si la vivió como la soñó, si fue feliz o no, por miedo a vivir como realmente quería. Cuando el médico me llamó hace unos minutos para que te viera por última vez y para decirme que no hay nada más que hacer, me escuchó, me dejó desahogar diciendo que tan importante fue Ernesto en mi vida. Necesité hacerlo de esa manera porque con las entrañas doliendo, con la respiración ahogada de sufrimiento y la congoja empañándome los ojos, me era mucho más fácil que decir papá. Estás acostado con tu cuerpo que ya no resiste y yo acá parado al lado tuyo, invadido por una ráfaga de imágenes de toda una vida con vos, con malas y buenas decisiones, con tu distancia y con tu manera de amar. Acá estás respirando a cuentagotas, durmiendo como esas tardes de siesta, con tus pies desnudos, con tus cicatrices que me llevan una y otra vez a esos momentos, a recordarte como siempre te recordaré. Lamento despedirme de esta forma. Nadie me enseñó cómo es un adiós hasta siempre. No existe modo de dar un beso eterno y entrañable. No sé qué tan intensa debe ser la caricia al rostro de quien se va. Te abrazo, caigo sobre tu panza firme, rozo tu lunar rojo sobre el ombligo y te beso, con ese beso último sobre tu mejilla de barba crecida. No puedo irme, pero debo hacerlo. Es momento de que descanses del difícil oficio de vivir. Este es un cuento que escribí yo 2 o 3 años después de su muerte. No sé si está bien escrito, si es bueno, si es malo, si es aburrido, si es entretenido. Es lo que me salió, es lo que pude exteriorizar, así como les decía al principio de este video. No puedo hoy en día todavía ver fotos o videos de él y lo expreso de esta manera. Cada persona expresa a sus seres queridos de la manera que puede. Hay gente que los tatúa, otros que los tienen en los recuerdos, como es mi caso. Lo importante es que nuestros seres queridos, por más que no estén en esta Navidad, en los años nuevos, en nuestros próximos cumpleaños, ellos siempre están, como dice la película de Coco, están vivos porque están en nuestros recuerdos, los estamos recordando. Siempre con uno de mis hermanos con el que más trabajo, cada vez que se abre la puerta por el viento decimos pasa Ernesto, en modo de chiste. Porque siempre lo recordamos frases, anécdotas, historias. Ellos siempre van a estar presentes. Y esta, como les dije también, es mi manera de expresar una especie de homenaje, si se quiere, a él, a esa persona que me enseñó mucho, me enseñó valores, me enseñó errores y virtudes, me enseñó a ser buena persona. No creo conocer una persona mejor que él. No sé si habrá sido el mejor padre o no. Estoy seguro que sí para mí, porque fue mi papá Noel. Pero
¿Quién es acaso mejor padre? ¿Existe un manual? No, no existe. Siempre estamos aprendiendo cuando tenemos hijos este oficio tan difícil que es ser padre. Y él lo hizo a su modo, como le salió, como pudo. Y le salió bastante bien. Ni que hablar como le salió de abuelo, ¿no? Pero bueno, como les decía, espero que este video les sirva a todas esas personas que están atravesando por una situación hoy en día como la que yo pasé hace 8 años y recordarles que no, los recuerdos van a seguir estando, que por momentos podemos llegar a estar más tristes. Hoy, por ejemplo, es un día triste para mí porque lo tengo más palpable. Un 24 de diciembre tiene una carga importante, no te lo deja olvidar nunca. Mientras otros se divierten, yo estoy recordando a mi papá. Pero creo que el estar haciendo este video también me sirve a mí porque es parte de un proceso de crecimiento que estoy teniendo. Todavía me falta ver videos, fotos como dije, pero algún día va a pasar, no tengo apuro en poder hacerlo. Pero el poder estar contándolo, poder estar grabando este video, hablándole a la cámara y sabiendo que alguien lo va a ver o lo va a escuchar, es importantísimo para mí, es parte de mi crecimiento. Porque el soltar cosas, soltar emociones, es parte del crecimiento, como dice una canción, una frase de una canción de Cerati. Aprender a decir adiós es crecer. Yo le digo adiós a mi papá, pero porque sé que está por acá. Me despido de esta manera. Espero que les haya sido grato, que les haya servido, que los haya acompañado. Y nos volvemos a encontrar en otro próximo video diferente a este. O quizás no, hay muchas cosas todavía para que contar. Recuerden, estamos en ese camino, en el del crecimiento y el desarrollo personal. Y crecemos y nos desarrollamos en todos nuestros aspectos, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Nos encontramos. Feliz Navidad para todos, los abrazo y muchas gracias por estar ahí.